Bueno, entonces vamos a hablar, muchachos, acerca de los métodos de indagación social. Eh, ¿Qué entienden ustedes por métodos de indagación social? O sea, ¿para qué sirven los métodos de indagación social? ¿Qué creen ustedes que información, qué información o cuál Profe, información se No, puede profe, obtener de allí? Ajá. yo creo que eso puede estar muy sería relacionado como una con el... Espere, un metico. encuesta Primero Brian y después David. Sí, Brian. ¿Me escuchas? Sí, señor. Pues yo creo que esos son métodos de análisis, ¿no? Pues primero que todo, meter recolección de datos y haciendo directamente a un tipo de población, una sociedad, un grupo específico, un grupo demográfico específico, para saber qué necesidades o deseos tienen y en base a eso, pues generar un análisis y poder generar una propuesta de diseño, una solución conceptual para una problemática o algo. Sí, señor. Por ahí va el tema. Por ahí va el tema. Listo, David. Cuénteme ahora sí. o profe, lo mismo. Ok. Analizar también las tendencias, eh, mirar también puntos de referencia de qué piensa la gente. Sí, correcto. Bueno, por ahí Juliet también escribe que, por ejemplo, las encuestas son un método de indagación social. Efectivamente son un método de indagación social. Como decía el compañero Brian ahorita, pues son métodos, bueno, como se dice, pues cuando hablamos de indagación es indagar, es investigar o preguntar a un público o un segmento objetivo del mercado. ¿Para qué? Para, como decía el compañero, pues conocer sus necesidades, cuáles son, digamos, las problemáticas que tienen, bueno, todo eso. Y a partir de esa información hacer un análisis que nos va a permitir dar solución a esas problemáticas. Recuerden ustedes la semana pasada que nosotros estábamos viendo que cuando uno analiza la problemática, pues lo que hace es recolectar información, ¿sí? Hablábamos la semana pasada de la metodología proyectual de diseño, de todo lo que vamos a hacer este semestre, y que esa metodología estaba basada, digamos, en tres momentos o en tres fases. La fase analítica, que hace parte, digamos, de la cual hace parte en los métodos de indagación, porque a través de los métodos de indagación vamos a recolectar esa información que nos va a servir para la identificación del problema. Ustedes ya vienen desde Intro 1 trabajando en el tema de la identificación del problema y entonces conocen algunos métodos. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué métodos conocen ustedes para esclarecer problemáticas? ¿Quién se acuerda de Introducción a la Ingeniería? ¿Se acuerdan del árbol de problema o no? Entonces, ¿quién me dice qué es el árbol de Sí, problema? un árbol de problema es donde se ubican, digamos, las causas y los efectos que produce cada, bueno, primero se identifica el problema principal y luego se identifican las causas, lo cuales lo generan y los efectos que provocan este problema. Exactamente. Entonces, por eso se le llama árbol de problema, porque el gráfico es como un arbolito, ¿no? Que tiene como unas raíces que son las causas y después arriba se encuentran los efectos, que es precisamente lo que al pasar por el problema, pues, digamos, en qué repercuten esas causas de la problemática. Entonces, esa es una metodología que se suele utilizar para el análisis de problemas. Y cuando estamos hablando del problema, pues sí hay algo bien importante que nosotros debemos generar y es la información relacionada con los usuarios, en términos de decir, por ejemplo, de identificarlos, ¿sí? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Quiénes son los clientes? ¿Sí? Porque no necesariamente en un producto el usuario es el mismo que paga por el producto, entendiendo que el cliente es el que paga por el producto. Esto lo vamos a ver en otra clase más adelante, pero pues les voy adelantando allí. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa identificación del usuario, de su contexto, de acuerdo a lo que veíamos la clase pasada con el proceso de observar y analizar, ¿sí? Los factores contextuales, analizar las necesidades, entonces todo eso es la etapa de investigación. Luego también necesitamos en el problema pues conocer cómo está, por ejemplo, la tecnología, y cómo está, o sea, con qué tecnología cuento yo como empresa para poder saber si estoy en capacidad de producir un objeto o un producto que solucione una determinada situación. También, por ejemplo, en qué situación está la tecnología actual en el mundo, porque
voy a tener que valerme de esa tecnología para producir el objeto o para que el objeto funcione de una determinada forma. Y finalmente está el mercado también, que el mercado pues es bien importante porque es el que me dice qué número de personas están teniendo esa determinada problemática. Entonces es importante que de la problemática se definan esos tres aspectos, que es lo que normalmente conocemos como las dimensiones sistémicas del problema, en las que se mueve el problema, el usuario, el mercado y la tecnología. ¿Listo? Entonces, bien, como métodos de indagación social, entonces vamos a ver cómo se elaboran, bueno, más que cómo se elaboran los métodos de indagación social, sí, porque pues cuando hablamos de métodos de indagación social son muchísimos, entonces mencionarlos todos aquí y analizar todos desde el punto de cómo se generan y cómo se crean y todo eso, pues es bastante complicado, pero más bien vamos a analizar para qué sirven los métodos de indagación y cómo es el proceso, o sea, cómo llevar a cabo el proceso de crear métodos de indagación que sean efectivos a la hora de conocer las problemáticas que nosotros tenemos. Entonces, bueno, ¿qué nos dice la indagación social o para qué sirve la indagación social? Pues para recopilar los antecedentes de una problemática, es decir, para recoger también el tema del estado del arte de una problemática y un tema bien importante que es este de aquí, que es generación de empatía. Ya les voy a decir por qué este tema de la empatía es tan importante y es lo que ha dado, digamos que, un boom a todo el tema de lo que hoy en día es la parte comercial. Me refiero a que los métodos de indagación no solamente van a servir para recoger información sobre la problemática que yo deseo atacar con mi diseño, ¿sí? Con el producto que vaya a crear, sino que adicionalmente esta misma información va a servir para que al final, en la etapa, en la tercera etapa, que es la etapa de ejecución del proyecto, cuando ya lo llevo a cabo, me pueda servir para comercializar esa propuesta. Entonces todo lo que tiene que ver con experiencias de compra, bueno, con todo ese montón de cosas que hay hoy en día, ahorita les vamos a hablar de algunos ejemplos, pues van a poder verse a través de este tema del mapa de empatía, sobre todo algo que es muy importante, que es la fidelización del cliente. Para esto sirve este tema de la indagación social, tenerlo en cuenta con el tema de empatía y de una metodología que se llama mapa de empatía que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, la indagación social incluye la búsqueda de información de los usuarios, los clientes. Entonces ya les decía cuál es la diferencia entre un usuario y cliente. Usuario es la persona que está en contacto con el producto, es decir, que lo está utilizando. Y el cliente es la persona que paga por el producto. ¿Por qué se hace una distinción allí? Porque no necesariamente en un producto el usuario es el mismo cliente. Un ejemplo de eso, digamos los juguetes para niños. ¿Quién es el usuario? El niño. ¿Sí? Entonces el niño tendrá unas necesidades completamente diferentes a las necesidades que tiene el cliente, pues que es el papá en este caso, que es quien compra el juguete al niño. Entonces las necesidades del niño serán, por ejemplo, divertirse, pasar un buen rato, compartir con su familia, si es que el juguete invita pues a compartir con los miembros de la familia, etcétera. Y los intereses del padre será pues que el niño se divierta, que el niño aprenda, ¿sí? Que sean juguetes, por ejemplo, educativos, que el niño no se vaya a, digamos, a cortar o no vaya a sufrir alguna lesión por el uso del juguete, es decir, que el juguete sea seguro. Pues mire que aquí las necesidades del cliente y del usuario pueden llegar a ser diferentes, como en otros productos donde el cliente sí es el mismo usuario. ¿Listo? Entonces es importante tener claro eso. Entonces incluye la búsqueda de información de los usuarios, clientes y otras personas implicadas en la creación del producto. ¿Sí? Usuarios secundarios también, entendiendo los usuarios secundarios como las personas que también, en las que también influye el uso del producto. Y creo que la semana pasada les ponía un ejemplo con una silla de ruedas. ¿Sí? El usuario directo de la silla de ruedas es la persona que sufre de movilidad, de movilidad reducida. Pero también esa silla de ruedas está influyendo, digamos, en el espacio o en un contexto, porque los que viven con esa persona, pues también, digamos, en algún momento van a tener que ver con esa silla de ruedas. Bueno, los procesos de indagación social se utilizan para recoger la información y obviamente son diferentes.
Me refiero a que aquí pueden entrar, por ejemplo, entrevistas, pueden entrar encuestas, pueden entrar procesos de observación, pueden entrar sondas interculturales, pueden haber, por ejemplo, llamadas telefónicas, bueno, en fin, todos los procesos que sirvan para recolectar información, incluso la misma investigación sobre sitios web, por ejemplo, en Internet, o sobre libros, también es un proceso de indagación social. Es todo lo que, o sea, indagación social es todo lo que lleve a conocer la información de las personas hacia las cuales vamos a solucionar un problema y que sirvan para recolectar a través de cualquier método esa información, obviamente. Entonces, en la indagación social también se busca información referente a los deseos y necesidades de los usuarios potenciales, así como la evaluación de los productos de la competencia. La competencia aquí pues tiene un grado de importancia bastante alto porque obviamente no queremos hacer lo mismo que el producto que está generando la competencia, sino que también pues adicionalmente a sacar un producto mejor que el de la competencia, pues debemos saber en qué está la competencia para no, comercialmente hablando, no estar por debajo de ellos. Entonces, esto es bien importante acá, este valor de la competencia, porque allí hay, digamos, otras metodologías, como por ejemplo la ingeniería inversa, que me permite conocer cómo funciona el producto de la competencia, ya sea para adaptar esa tecnología o adaptar ese tipo de producto a otros elementos y poder generar nuevas alternativas o nuevas posibilidades. Entonces, conocer eso también es bien importante. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, vamos a mirar entonces cómo se genera el proceso de indagación social. En el proceso de indagación social se hace importante empatizar con las personas, que en este caso las personas son conocidas como las fuentes de información, ¿sí? Esas las, digamos, de las personas es que va a salir la información que nosotros vamos a utilizar para el proyecto. Estos procesos de indagación normalmente los hacen los equipos de mercadeo en las empresas y se suelen entender también como estudios de mercado. Un estudio de mercado es mirar las características, por ejemplo, comunes, por ejemplo, de un segmento específico del mercado, es decir, de un mercado potencial. Bien. Entonces, bueno, ¿por qué es importante empatizar con cuando vamos a desarrollar estos procesos de indagación? Empatizar significa que la información que nosotros vayamos a extraer de esas fuentes de información, de esas personas, va a garantizar que sea verídica, va a garantizar que se pueda contrastar, es decir, que yo la pueda, digamos, complementar y comparar con otra información que encuentre, y realmente me va a llevar a conocer el cliente. No solamente la parte superficial, sino la parte toda, digamos que llamamos emocional. Y ustedes ven ahorita que hay una tendencia, digamos, en el mercado donde, por ejemplo, la publicidad, por ejemplo, las experiencias de compra, bueno, todo este tipo de cosas son temas que van muy orientados hacia el tema de lo emocional. Ustedes ven, por ejemplo, los comerciales de Apple, ¿sí? Entonces hay un comercial de Apple y Apple no le está vendiendo a unos celulares, y digamos con el iPhone, con el comercial del iPhone. Entonces, Apple no le está vendiendo a usted un celular, sino que le está vendiendo la posibilidad de comunicarse de diversas formas a través de un producto. ¿Por qué? Porque cuando usted ve el comercial de Apple, no es un comercial donde muestra el teléfono y le diga cuáles son las características o beneficios que usted va a obtener de ese teléfono. Y como que tiene una pantalla de no sé cuánto por no sé cuánto en resolución, tiene una, digamos, una red que se conecta no sé cómo, tiene tanta memoria, tiene esto. Sí, ahí no están hablando de las características o beneficios del producto como tal. Más bien lo que están hablando es sobre el uso del producto, o sea, ¿para qué sirve? Entonces muestran a una persona, por ejemplo, en un tren a miles de kilómetros de distancia de su familia y hace una videollamada con su familia y entonces se divierte mientras está hablando y todo lo demás. Si ustedes ven, por ejemplo, también los comerciales de Coca-Cola, entonces Coca-Cola no le está vendiendo una gaseosa, lo que están vendiendo ellos es el momento alrededor de la gaseosa. Cuando ustedes ven, por ejemplo, los comerciales de Coca-Cola en diciembre,
son muy emocionales. ¿Por qué? Porque ven todo el tema de reunirse con la familia alrededor de una cena y por supuesto en esa cena no puede faltar Coca-Cola. Entonces miren que digamos que la manera de comercializar el producto ya de entrada desde antes de su desarrollo ya se está conociendo a través de los métodos de indagación. Entonces, ojo, lo importante aquí es generar empatía con los usuarios o con las personas de las cuales estoy extrayendo esa información con el fin de que la información sea verídica, que la pueda contrastar una con otra y, por supuesto, conocer realmente cuáles son las necesidades del cliente y no solamente las que veo por encima, sino también lo que tiene que ver o lo que mueve a las personas emocionalmente a conectarse con un producto. Para hacer este proceso de indagación, yo necesito realizar tres, digamos, actividades generales. La primera, que es la segmentación del mercado. La segunda, que es el proceso de indagación como tal. Y la tercera es ordenar esa información que acabo de extraer, digamos, de los procesos de indagación. Entonces, vamos a ir con la primera, identificación del usuario y del contexto. Entonces, ¿qué pasa con la segmentación? Pues la segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos más pequeños que tienen obviamente características similares, de acuerdo obviamente a diferentes variables que podemos seleccionar, que pueden ser con respecto a, digamos, la parte donde se ubican, es decir, geográficamente donde están, o incluso en su comportamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de segmentación de mercado, hablamos es de dividir un grupo de personas, que puede ser un segmento objetivo, al cual nos vayamos a dirigir con el producto o al cual nuestra empresa o la empresa para la cual estemos desarrollando el producto se quiera dirigir con ese mercado. Entonces, ¿cómo podemos segmentar el mercado? ¿Cuáles son las variables? Entonces, variables, por ejemplo, como el sexo, la edad, la ubicación geográfica, los gustos de esa persona, el estrato socioeconómico, bueno, o sea, cualquier variable que nos sirva para identificar grupos de personas o para reducir, digamos, grupos de personas que compartan características comunes, eso es segmentación de mercado. Por ejemplo, hombres entre los 25 y los 45 años con ingresos mayores a 2 millones que vivan en la ciudad de Cali, que, digamos, nunca se hayan vacunado contra, digamos, alguna enfermedad. Eso puede ser una segmentación de un grupo de mercado. ¿Listo? Entonces, esa segmentación nos va a servir ¿para qué? Pues para poder identificar el usuario y el contexto. Ojo, no es el usuario y el contexto del proyecto, porque no necesariamente tiene que ser el mismo usuario y contexto del proyecto, pero cuando hablamos de la identificación de la segmentación, estamos hablando de segmentar al usuario al cual voy a indagar para poder obtener la información. Y también, obviamente, el contexto en el cual voy a generar ese método de indagación. Les pongo un ejemplo. Si ustedes, digamos, trabajan para una empresa que fabrica y comercializa, digamos, lubricantes para auto, ¿sí? O de este tipo de productos, pues, que son para el cuidado automotriz, sobre todo de la parte del motor. Digamos, un segmento objetivo podría ser el servicio público, es decir, los taxis. Pues sería mucho más inteligente si el contexto yo lo enmarco dentro de las empresas de taxis de una determinada ciudad, más que de pronto ir a hacer encuestas por ahí libremente en la calle a los taxistas. Pues obviamente si mi segmento objetivo, mi público objetivo va a ser los taxistas, pues me va a rendir mucho más si voy directamente a una empresa de taxi y hago la encuesta allí. Entonces ahí estoy haciendo una abstracción del concepto, del contexto, perdón. ¿Por qué? Porque voy a tener a todos los taxistas juntos allí y pues obviamente el trabajo va a ser mucho más sencillo que si me paro en la calle a parar cada uno de los taxistas y hacerles la encuesta. Entonces, ese proceso de segmentación, pues no solamente son las variables con respecto al usuario, sino también las variables con respecto a su contexto. O sea, en qué contexto se está desenvolviendo ese usuario para poder
llevar a cabo esos métodos de indagación. Listo, pasamos ahí, después de que yo tengo un público, un mercado segmentado, entonces paso aquí al proceso de indagación. Entonces, ¿qué sucede ahí? Indagar, una vez determinamos lo que queremos estudiar, si el usuario y el contexto, la persona investigadora tiene que realizar una exploración previa para tener un primer acercamiento a la realidad que quiere conocer siguiendo estos pasos a continuación, que son 4. Primero, hacer una búsqueda de investigación bibliográfica y repaso del marco contextual. Entonces, obviamente usted tiene que, después de haber segmentado, pues para poder construir esos métodos de indagación, como encuestas, grupos focales, entrevistas, procesos de observación, todo eso, usted tiene que saber qué va a preguntar, qué va a observar, ¿sí? Qué cosas va a indagar acerca o a través de un método de indagación. Entonces, lo primero es hacer una búsqueda, una investigación acerca del marco contextual. Luego, delimitar la indagación con objetivos claros a alcanzar. Entonces, antes de hacer una encuesta o una entrevista, por ejemplo, usted debe saber cuál es el objetivo que usted está buscando o que está persiguiendo al obtener esa información de esa determinada encuesta o de ese determinado método de indagación. Un ejemplo. Digamos que usted quiere hacer una encuesta para saber cuánto está dispuesta una persona a pagar por el producto. Entonces, ese es un objetivo claro. De esa manera, al construir usted la encuesta, va a colocar preguntas que estén orientadas única y exclusivamente a saber cuánto está la persona dispuesta a pagar por un determinado producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas podría generar para ese tipo de encuestas? Primero, ¿cuánto gana la persona? O sea, su salario está entre, digamos, menos del salario mínimo. Entonces, desde el salario mínimo hasta 1.500.000, desde 1.500.000 hasta 2.500.000, más de 2.500.000. ¿Ya? Eso me interesa saberlo. ¿Por qué? Pues porque o sea, voy a saber cuál es la capacidad en términos de salario que tiene para pagar por un determinado artículo. Por ejemplo, ¿qué estratificación socioeconómica, qué estratificación socioeconómica de cuál grupo hace parte, ¿sí? De cuál de los seis estratos sociales hace parte usted? Entonces, eso también me llevaría a saber más o menos cuánto está dispuesto a pagar una persona por un producto. Si digamos que el producto sea un celular, entonces cuánto, digamos, qué costo tiene el celular que posee actualmente. ¿Sí? Está entre el rango del menos de 1.000.000 de pesos, está entre 1.000.000 de pesos y 2.000.000 de pesos, es más de 2.000.000 de pesos. Entonces uno sabe allí si son celulares de gama baja, de gama media o de gama alta, por ejemplo. Entonces mire que allí ese tipo de preguntas están tras el objetivo de saber cuánto está dispuesto una persona a pagar por ese determinado producto. Entonces, los objetivos pueden ser diferentes. Cuénteme, Brian. Profe, una pregunta, esa misma indagación, por ejemplo, dentro de la parte socioeconómica me permite, digamos, generar soluciones diferentes soluciones para un mismo contexto, ¿no? Es decir, por ejemplo, tomando el ejemplo del mantenimiento automotriz, por ejemplo, yo generar un producto si yo veo que yo puedo venderlo a estratos 2, 4 y 6, yo puedo generar productos de calidad baja o baja, gama media y gama alta y generar diferentes como discriminaciones para abarcar un público más grande o eso, qué tan bueno o qué tan malo es en ese sentido. Pues en ese sentido le cuento, Brian, que hay empresas que lo hacen. ¿Sí? Cuando hablamos, un ejemplo muy claro, el champú. El champú es, digamos, hablando de la fórmula como tal del producto del champú, es la misma. ¿Sí? La fórmula del champú es la misma, digamos, que para la gran mayoría de champús que hay. De pronto hay unos que les echan una fragancia mejor que otra y no sé qué, pero digamos que la misma fórmula es eso. ¿Sí? Los componentes activos son los mismos, pero usted puede encontrar champús baratos y champús caros. Entonces, ¿qué hace que sean champús baratos y champús caros? Un tema de mercadeo. Incluso hay empresas que, por ejemplo, producen el mismo, le voy a poner el ejemplo de un caso particular que conozco, los refrigerantes. Los refrigerantes
son la misma fórmula para los caros que para los baratos. Y de pronto modifican la fórmula echándole un poquitico de más, un poquitico de menos, dependiendo obviamente de las características o necesidades que tenga obviamente el público objetivo. Pero es la misma fórmula. Y simplemente lo que hacen es envasarlos y empacarlos y publicitarlos de diferente manera. Entonces, en muchas ocasiones, si usted compra un refrigerante que sea barato, va a tener la misma agua o la misma, digamos, los mismos componentes que el costoso. Entonces, ¿por qué se lo venden a usted más caro en unas partes y más barato en otras? Dependiendo de la marca y dependiendo de todo. Precisamente a lo que usted me está diciendo, porque hay diferentes tipos de público objetivo. Entonces, en muchos casos no tiene que ver mucho con el desarrollo del producto, porque como vos decís, el producto cubre las necesidades de un público muy grande. Pero desde el punto de vista de comercialización, hay gente que no está dispuesta a pagar lo que vale una marca costosa que lo que vale una marca cara. Y eso lo puede ver usted en todos los productos o incluso los servicios o incluso los retail, pues me refiero a los centros comerciales, ese tipo de cosas que están sectorizados. Por ejemplo, si usted va y merca en el Super Inter, con 100.000 pesos le alcanzará para un mercado pues medianamente bueno. Pero si usted va con esos mismos 100.000 pesos al Carulla, le va a alcanzar para menos. Y son los mismos productos. Si usted consigue las mismas pastas la muñeca, el mismo tipo de arroz, el mismo tipo, encontrará de pronto en Carulla algunas marcas que son más top, más premium, pero es el mismo producto. Entonces, mire que está segmentado, ¿sí? O sea, lo que usted consigue en el Super Inter lo consigue, o sea, como producto genérico, no estoy hablando como marca, sino como producto genérico. Usted consigue arroz en el Super Inter y consigue arroz en Carulla. Usted consigue papa en el Super Inter y papa en Carulla. Y consigue todos los productos, shampoo, bebidas energéticas, desodorante, crema dental, todo lo mismo lo consiguen los dos, pero en uno lo consigue más caro que en el otro. ¿Por qué? Porque en el Carulla tiene otro concepto. De hecho, cuando usted entra al Carulla, no sé si ustedes han entrado al Carulla, digamos que el ambiente es diferente, ¿sí? Es un ambiente mucho más relajado, es un ambiente donde le ponen a usted musiquita, donde las góndolas están bien adornadas. ¿Y por qué? Porque la gente que va allí va a gastar mucho más dinero y es, digamos, una de las cosas que encarece el producto, por supuesto, es cómo se lo están vendiendo. Entonces, lo que hablamos ahorita de la experiencia de compra. Mire, por ejemplo, en centros comerciales, le doy otro ejemplo. Jardín Plaza versus, por ejemplo, Cosmocentro. ¿Sí? ¿Usted por qué nota que de pronto en Cosmocentro no hay Adidas? No hay almacén de Adidas. Pues porque en Cosmocentro el público que va, el público objetivo para el cual es el centro comercial, no va a estar dispuesto a pagar 400.000 pesos por un par de zapatos. Mientras que en Jardín Plaza sí hay Adidas porque hay gente que está, o sea, que vaya y que tiene ese poder adquisitivo para comprar un par de zapatos de 400.000 pesos. Desde la misma plazoleta de comidas. Si usted va, por ejemplo, a la plazoleta de comidas de Jardín Plaza, usted ve marcas reconocidas, ¿no? Marcas de restaurantes de sushi, como Sushi Green, como, bueno, diferentes tipos de restaurantes. Por ejemplo, Leños y Carbón, bueno, todo este tipo. Usted va a la plazoleta de comidas de Cosmocentro y ve las empanadas de Doña María, ve las no sé qué, pero no ve marcas reconocidas. Precisamente ¿por qué? Debido al público o al segmento de mercado al cual se encuentran segmentados esos centros comerciales. Entonces mire que esto también hace parte del proceso de indagación y era lo que les decía ahorita, es que no está en el proceso de indagación, no solamente está el desarrollo del producto, sino también entender y comprender cómo venderlo al final, a través de experiencias de compra, bueno, de todo ese tipo de cosas, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, bueno, después de la búsqueda bibliográfica y de delimitar la indagación con los objetivos claros a alcanzar, estos objetivos son primordiales, o sea, esto es lo primero que ustedes deberían sacar. Por ejemplo, qué otros objetivos aparte del precio sería bueno conocer? Por ejemplo, ¿qué características debería tener un producto? Entonces, preguntarle abiertamente a una persona, bueno, ¿usted cómo le gustarían unos zapatos?
no, que fueran cómodos, que no me hiciera calor, o sea, que no me hiciera sudar el pie, que no me... Sí, entonces mire que ahí estoy extrayendo características de lo que le podría gustar a esa persona en términos de zapatos. Y supongamos que esa persona sea un deportista, ¿sí? Una persona que haga deporte recreativo, por ejemplo, que esté acostumbrado a ir al gimnasio, digamos. Entonces, voy a diseñar una zapatilla deportiva que le sirva a la persona del común a hacer gimnasia. Entonces, ¿qué características cree usted que debe tener un zapato de eso? Entonces, mire que ahí estoy aclarando el objetivo que está relacionado con las características que debería tener el producto. Bien, entonces eso pueden ser los diferentes objetivos a alcanzar. Luego entonces selección del ámbito de estudio o escenario. Esto era lo que les explicaba ahorita, que por ejemplo, si mi público o segmento objetivo son los automóviles, digamos de servicio público, pues lo ideal sería escoger un escenario donde me los vaya a encontrar a todos. Entonces, por ejemplo, voy directamente a la empresa de taxis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a facilitar hacer el proceso de indagación o de observación o la encuesta o lo que vaya a hacer. Y finalmente, elección de las metodologías, técnicas o instrumentos. Me refiero a que hay diferentes tipos de métodos de indagación, como decía la compañera ahorita, por ejemplo, las entrevistas. Pues hacer una entrevista o una encuesta es diferente de hacer un proceso de observación. Digamos, usted necesita saber en un centro comercial, una plazoleta de comidas, cuántas personas ingresan a McDonald's, por decir algo. Lo puede hacer a través de un proceso de observación. Usted se para ahí a mediodía, de 12 a 2 de la tarde, con un cuaderno, con una lista y con una cámara, y entonces empieza a grabar cuántas personas van a McDonald's y consumen. Y lo hace usted durante una semana. Usted dice, el lunes se acercaron 250 personas, el martes 125, el miércoles 230, el jueves, no sé qué. Eso es un proceso de observación. Usted no necesita preguntarle a nadie, sino que lo que está haciendo simplemente es observar qué es lo que está pasando de acuerdo al objetivo que tiene planteado y establece el método de observación. ¿Listo? Entonces, eligió la metodología de la observación porque cree que es la más acorde para sacar o para extraer ese tipo de información. Entonces, esto al final es lo que va a llevar a que yo escoja qué método de indagación quiero generar. Entonces, finalmente, en esta parte de acá, después de haber identificado el segmento del mercado para el usuario y el contexto, entiendo a los usuarios, entro a empatizar con ellos, y aquí hay algo muy importante que ya les voy a mencionar para poder hacer el método de indagación, que puede ser la aplicación de encuestas, grupos focales, entrevistas. ¿Por qué hay un tema de empatizar acá? Y volvemos a esta diapositiva aquí de que empatizar garantiza que la información sea verídica y contrastable. La empatía en los procesos de indagación es muy importante. Y le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted está caminando en Unicentro y entonces hay una persona que está haciendo unas encuestas. Entonces, cuando usted le dice a la persona, perdón, cuando usted va caminando por Unicentro y la persona le dice, venga, disculpe, ¿usted me podría colaborar con una encuesta? Si esa persona entra, digamos, de una manera amable y le dice a usted me podría hacer el favor de colaborarme con esa encuesta, y como suele ser que colocan unas muchachas muy bonitas, muy bien presentadas, maquilladas y todo el rollo, pues ahí mismo usted, ¿qué va a hacer? Pues obviamente va a decir, sí, claro, ven, yo te colaboro y no sé qué. ¿Por qué? Porque la persona fue empática al entrarle a usted a pedirle el favor sobre la encuesta. Entonces, de esta manera, digamos que usted completa su encuesta. Adicionalmente, no sé si han notado que cuando hacen procesos de encuesta o algo, sobre todo cuando son empresas que producen, digamos, ropa o algún producto y que están allí dentro o que tienen presencia dentro del mismo centro comercial, no sé si han notado que a veces después de que le hacen la encuesta a uno, le dan un bono, por ejemplo, por un 20% de descuento, por un 30% o no sé qué, en las referencias seleccionadas o en lo que escoja, o le dan un detallito. Eso es empatizar con el cliente para garantizar que la información sea verídica. ¿Por qué? Porque si usted está llenando esa encuesta y ya le dieron un regalo, usted se siente con la responsabilidad o la obligación de contestar con la verdad lo que le están preguntando. Entonces, para eso va a servir el proceso de la encuesta. Diferente a si
por ejemplo, le dicen de mala manera, vea, respóndame esta encuesta y se la ponen ahí, ¿no? Como que ve este man qué o qué. O sea, o sea, ¿cómo le va a responder a una persona siquiera la encuesta si no le está pidiendo, digamos, de una manera amable o algo así? Entonces entra uno a chocar. Otra cosa que puede intervenir en esto, y se los voy a poner como ejemplo, es por ejemplo los procesos de coevaluación que hace la universidad. Los procesos de coevaluación están amarrados también con el tema de lo que les comentaba de los programas de alta calidad. Entonces, estos procesos de coevaluación no se hacen pues porque la universidad quiera que los estudiantes respondan sobre cómo le fue al profesor o no, para saber eso únicamente, no, porque hacen parte de un proceso de acreditación de alta calidad que exige el Ministerio de Educación. Entonces, por ejemplo, por allá en la semana 9 de clases, entonces usted arranca el lunes clase a las 7 de la mañana y hay un profesor que le dice, muchachos, colabórenme con el tema del proceso de coevaluación. Entonces usted dice, bueno, listo, de una. Como es la primera de la semana, entonces yo la lleno súper bien y no sé cuántas. Listo. A las 2 de la tarde usted vuelve a tener clase y otra vez otro profe le dice, venga, colabóreme con el proceso de coevaluación. Dice, listo, no hay problema. El martes lo mismo. Usted llena las del martes bien. El miércoles lo mismo. Entonces ya usted empieza a pensar como estudiante, pero otra vez lo mismo. El jueves lo mismo, ya como que, qué pereza estar llenando esto. El viernes, entonces lo mismo. Usted el sábado después llega a las 7 de la mañana y yo le digo, muchachos, colabórenme con el proceso de coevaluación. Ya después de usted haber llenado todas las del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado va a estar mamado a llenar encuestas y ya no hay empatía con el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, por ejemplo, cuando se les dice alguna observación adicional y colocan ninguna, ¿sí? Entonces, cuando en las otras de pronto colocaron algunas observaciones, algunas cosas. Entonces, mire que ya se perdió empatía con el proceso y la información que hay allí es información que coloco porque caiga, porque ya estoy mamado a llenar encuestas. Entonces, eso hace que las primeras encuestas de la semana sirvan, pero las últimas de la semana ya no sirvan, porque la información que estoy obteniendo de los estudiantes no es la misma, o sea, no es la misma porque se perdió empatía con el proceso. Entonces, empatizar garantiza obviamente que la información sea verídica. Si, por ejemplo, ustedes dijeran, por cada encuesta que llenen de coevaluación le vamos a dar un 1% de descuento en la matrícula, feliz, llenaban hasta 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están generando empatía con ustedes y la llenarían de buena manera. Entonces, mire la importancia del tema de empatizar y sobre todo porque esto va a generar ahorita un plus en esta parte, en esta tercera parte que se llama ordenar la información a través del mapa de empatía. Entonces luego, cuando nosotros hacemos los procesos de indagación a este grupo de segmento de mercado, ordenamos la información en una metodología que se llama el mapa de empatía, que ya vamos a ver acá. Bueno, los métodos de indagación, técnicas e instrumentos pueden ser lecturas de textos, comparaciones interculturales, ondas culturales, encuestas, etnografía, grupos focales, observaciones, entrevistas que pueden ser no estructuradas, semiestructuradas y estructuradas, y esto depende de qué tan preparado usted esté para el proceso. Por ejemplo, si usted va a entrevistar a una persona que sea un especialista, digamos, en alguna rama, pues usted no va a entrar a preguntarle cualquier cosa, no, usted tiene que investigar primero, es decir, estructurarse primero para preguntarle cosas específicas. Eso sería una entrevista estructurada. Una entrevista no estructurada es, por ejemplo, si ya usted va a entrevistar a ese especialista, pero no quiere preguntarle específicamente de su área, sino, por ejemplo, de cosas de su vida, ¿sí? Como una entrevista mucho más relajada, donde vamos a charlarlo, vamos a hacer, ¿sí? Entonces, esa sería no estructurada. Y semiestructurada es cuando usted conoce un poco del tema, pero todavía tiene, digamos, muchas inquietudes y precisamente esas inquietudes son las que tiene para hacerle a la persona. Entonces, esto es dependiendo del grado de lo que yo sepa. La entrevista puede ser no estructurada o estructurada o semiestructurada. Bien, esto se lo digo porque les va a tocar hacer ustedes entrevistas y procesos de observación para lo que vamos a hacer del proyecto formativo integrador. Entonces, bueno, siguiendo con la tercera fase de ordenar,
pues obviamente aquí se hace imprescindible comprender al cliente, no solamente las necesidades que expresó dentro del método de indagación, sino también las latentes, o sea, qué lo mueve o qué lo motiva a. Entonces el mapa de empatía como metodología nos ayuda a ir más allá de lo que parece que quiere nuestro cliente, de lo que dice que quiere, para ayudarnos a entender lo que realmente quiere. Esto es, como les decía ahorita, esto es ir no solamente a las necesidades o a lo que él me puede decir, sino también ir a lo que de pronto él se guarda, y que allí es donde está el verdadero valor de lo que yo puedo entender para interpretar lo que esa persona me está diciendo. Entonces, cuando hablamos del mapa de empatía, es después de haber empatizado con la persona, de haber hecho el método de indagación, es poder entender no solamente los aspectos externos, sino también los aspectos emocionales con respecto a un determinado producto, proceso, servicio o lo que sea. Entonces, empatizar realmente con el cliente es un requisito imprescindible para comprender qué aspira, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus frustraciones, que son los auténticos cimientos sobre los que yo voy a construir una propuesta de valor, es decir, un valor agregado sobre el producto. Y aquí esto es lo importante. ¿De qué nace esto? Pues de esos procesos. O sea, hace mucho rato las empresas se dieron cuenta que los procesos de indagación sirven para extraer esas necesidades latentes, pero también las necesidades internas, de cuáles son las aspiraciones de las personas, cómo se frustran. ¿Para qué? Para que a la hora de que el producto esté creado, no solamente incluir esas variantes dentro del producto, sino también dentro de los procesos de comercialización. Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahorita de los comerciales, ¿sí? De cómo venderle uno el comercial de una manera emocional. Por ejemplo, compare usted cómo se vendían anteriormente los carros y cómo se venden ahora. Usted hace muchos años, hace por ahí unos 10, 15 años, iba a comprar un carro y lo máximo que podía hacer era, usted se acercaba al concesionario y le decía, mire, ahí está el carro. Y usted lo que podía hacer era abrir el carro, montarse, mirarlo por dentro, no sé qué, y listo. No tenía, digamos, ninguna posibilidad. Pero hoy en día, si usted ve cómo ha cambiado el proceso, y es debido a esto, precisamente al tema del mapa de empatía, entonces ya existe lo que es el tema experimental, ¿sí? o la compra de experiencia. Entonces, ¿qué está con el tema? Salió la nueva Mazda CX-2000 y entonces, digamos, usted la quiere probar. Entonces, apúntese al test drive. ¿Y qué es el test drive? Que usted llegue y se apunta, le dan una cita en un concesionario, usted se monta en el carro y lo llevan por allá, digamos, a un lote donde hay muchas lomas, muchas montañas, no sé qué, donde usted puede sacarle todo el jugo a la camioneta y listo, lo ponen a manejar allí y a que pruebe usted la camioneta. ¿Para qué? Para que cuando usted se va de la camioneta, no, estoy enamorado de este aparato y ese es el carro que yo quiero comprar. Entonces ahí están generando precisamente el enganche. ¿Por qué? Porque entendieron que el cliente no necesita ver el producto únicamente en la sala de ventas, sino que necesita montarse en él, probarlo, mirar qué posibilidades tiene, cómo se maneja, cómo es la suspensión, cuánto corre, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con los celulares. No sé si ustedes se acuerdan de la época en que estaba Comcel, Hola, bueno, todos estos operadores que generaban digamos, cuando usted iba a comprar un celular, usted entraba a un local de Comcel y lo que veía eran unos dummies de productos, ¿sí? Eran unas maqueticas de productos, eran como los teléfonos, pero, o sea, tenía la forma del teléfono, pero no eran funcionales. Eso era lo máximo, usted podía ver la forma, pero no podía probar el celular. De hecho, en muchas ocasiones, a veces a usted le tocaba ver los celulares en afiches. Cuando usted veía los afiches y veía las características, este tiene tonos polifónicos, este tiene pantalla a color, este tiene no sé qué, la batería le dura cuánto, todo eso, usted decía, este es el que yo quiero. Y después iba y lo compraba, y para usted poder manipular el celular tenía que ser que ya hubiera comprado el celular. Hoy en día, ¿qué es lo que hay? Usted entra, por ejemplo, a un centro de Comcel y el centro de Comcel de ventas tiene diferentes islas, una con cada marca. Entonces habrá una de Samsung, otra de Apple, otra de Motorola, otra de Huawei, bueno, todo eso.
Usted se acerca a una de esas y le dice, mire, el nuevo lanzamiento es este teléfono que tiene una cámara de no sé cuántos megapíxeles, que esto, que no sé cuánto. Entonces, cójalo, usted lo puede coger, puede interactuar con el teléfono. Ah, que es resistente al agua. Sí, pero es que no se lo dicen, se lo tiran en una pecera que tienen ahí al lado para que usted vea que efectivamente es resistente al agua y todo eso. Entonces, mire que eso es la experiencia de compra. Si lo venden con experiencia de compra, muy seguramente usted va a salir convencido de que ese es el celular que usted necesita. Entonces, esto, cómo se construyen, digamos, todas esas experiencias de compra, es haber entendido no solamente cuál es la necesidad del cliente, sino lo que piensa, lo que siente, lo que ve, lo que escucha, ¿sí? Cómo se va a influenciar esa persona a la hora de comprar un objeto. Entonces, esto es lo que hace el mapa de empatía. Entonces, el mapa de empatía ayuda a entender mejor a nuestro cliente a través de un conocimiento más profundo de él mismo, de su entorno, su visión única del mundo y de sus propias necesidades. Entonces, nos permite construir relaciones a largo plazo y sostenibles, es decir, generar fidelización. ¿Por qué la fidelización es tan importante? Porque la fidelización garantiza que ese cliente no solamente me compre una vez, sino que me compre siempre. Usted quiere entender con un ejemplo muy claro qué es fidelización, es lo que hace Apple. Apple saca el nuevo iPhone, el iPhone 12S o el iPhone 13 y usted ve que el día anterior a las, qué sé yo, 3 de la mañana ya hay gente haciendo fila con carpas y todo eso en la tienda donde se va a hacer el lanzamiento para ser el primero que compre el iPhone, el nuevo iPhone que salió. Eso es fidelización del cliente. Fidelización del cliente es que cuando usted compró un shampoo y ese shampoo le gustó, porque, por ejemplo, lo que sucedió con Ego. Antes de que existiera el Ego, el shampoo este que es para hombres, ¿qué le tocaba al hombre? Pues echarse el mismo shampoo de la mamá o de la esposa. Que era el champú que estaba orientado para mujeres, que huele a fruticas, que huele a loción, que huele a no sé qué, que deja el pelo sedoso, que deja el pelo no sé cómo, que es el envase de color rosadito, que tiene ceramidas, que tiene todo este montón de cosas. Y sí, todo eso está muy bien. Pero Ego, como compañía, entendió que el hombre es una persona independiente, con gustos independientes, con razones independientes, con otro tipo de características independientes, y creó el champú para hombre. Entonces, mire que cuando ya la persona iba a mercar, no solamente llevaban el champú de la mamá o de la mujer, sino que llevaban también el champú del hombre. ¿Por qué? Porque el del hombre huele diferente, porque es que el del hombre huele a hombre, no huele a fruticas, porque es que este no tiene ceramidas ni nada de esas cosas, sino que yo necesito algo que me quite la caspa y punto. Entonces, en esos dos esquemas, si usted ve, es el mismo shampoo, pero es diferente la manera en la cual se lo están vendiendo. Uno se lo está vendiendo para hombres y otro se lo están vendiendo para mujeres. Entonces, ahí está el tema. Si uno entiende al cliente desde esas necesidades reales, desde esas necesidades internas y de cómo esa persona ve el mundo, qué ve, qué siente, qué escucha, qué piensa sobre algo, pues va a poder, obviamente, generar productos que generen fidelización o identificación con el usuario. Y eso es lo que va a poder hacer uno. Entonces, Ego sacó el champú y después sacó el gel. Pues las personas probablemente que utilizaron Ego como champú y que les sirvió y que les gustó porque huele como ellos querían y tiene las características de lo que ellos querían, pues van a comprar el gel porque se sintieron identificados con el champú. Entonces, mire que ahí se da el tema de la fidelización del cliente. Entonces, este proceso es entender que el cliente, ¿sí? Que la persona que paga por el producto o el usuario, no es solamente esa persona con la que yo establezco una relación comercial, sino que también es una persona, ¿sí? Con la que voy a establecer una relación de fidelización, donde yo voy a entender sus necesidades, entender sus problemas y lo voy a comprender como persona, no como el ser que paga por el producto. Entonces, es entender que el cliente es un actor que está influenciado por el entorno cultural y físico, por quienes lo rodean, en general el contexto, y no es un elemento aislado de este. Esto que ustedes ven acá es un gráfico o es el método del mapa de empatía. Entonces, el mapa de empatía
es la manera de ordenar la información. ¿En qué consiste esto? Nosotros veníamos desde aquí. Usted segmenta el mercado para conocer el usuario y su contexto. Indaga el mercado empatizando con él, ya sabemos para qué, para garantizar que la información sea verídica, a través de encuestas, grupos focales, entrevistas. Y después de que usted obtiene la información, lo que hace es ordenarla en el mapa de empatía. ¿Cómo la va a ordenar? Colocando la información en estos apartados. En este apartado de acá, bueno, se supone que este es el usuario, ¿no? El cliente que yo acabo de investigar. Entonces aquí dice, ¿qué piensa y siente? Entonces aquí va a colocar usted todo lo que esa persona piensa y siente con respecto al proceso de indagación o a la información que usted está recolectando. Entonces, cuáles son sus necesidades, qué lo hace preocuparse, cuáles son las expectativas de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa acerca, por ejemplo, de un shampoo para hombre o de un shampoo? No, pues que no me gusta porque los shampoos tienen, o sea, me hacen dar caspa, los shampoos de mujeres me hacen dar caspa. O no me gusta porque lo dejan oliendo a uno no sé cómo. O no me gusta porque es que, digamos, yo no tengo el poder adquisitivo, por ejemplo, para ese tipo de shampoos que son tan costosos. O no me gusta por esto, ¿no? O me gusta o pienso que tal cosa, ¿no? Entonces todo eso lo voy a colocar ahí. ¿Qué ve? Pues, ¿cuál es su entorno? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué le ofrece el mercado? Mire que hay también un tema muy claro en la influencia que ejercen las personas y el contexto sobre lo que yo quiero comprar. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes no han comprado un par de zapatos o un celular por el consejo de un amigo? Digamos que un amigo suyo se compró el último celular y usted llegó y lo vio y le dijo, hey, ¿qué tal te salió ese celular? No, mira, súper bueno, ese celular que coge señal en cualquier parte donde yo esté, hasta en los sótanos de la universidad, el sótano me coge señal, le dura la batería como 20 días, como no sé qué. Entonces usted se va con la idea de que ese celular es bueno y ahí ¿qué pasó? Se está siendo influenciado por su compañero. Entonces, en este caso, puede usted adquirir un producto, el mismo producto que tiene su compañero debido a que se influenció por eso. O incluso no solamente los amigos, sino la novia, los papás, bueno, todas las personas que están alrededor de su contexto, cómo lo pueden influenciar a usted. Como la empresa Xiaomi, me dice Giancarlos por acá, ¿cómo así como la empresa Xiaomi? Sí, profe, que fue pues una marca de celular que salió nueva no hace mucho Sí, y sí, sí, pues sí está sé cuál es arrasando la con marca. muchos, sí, está arrasando con muchos teléfonos porque, o sea, es muy buena en cuanto a utilidad, cámara, espacio, bueno, bueno, todas esas vainas y además es muy económica. Entonces, Ya, pues digamos que pasa mucho ya te entiendo la la satisfacción. referencia. Sí, 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 está clarísimo. Mire que, por ejemplo, Xiaomi entendió que en el mercado de los celulares a la gente sí le interesa tener buenos celulares, pero no a tan alto costo. Entonces, entender eso llevó a que ellos desarrollaran unas tecnologías que están a la vanguardia, pero que al bajarles el precio, pues es decir, al ponerlas al nivel adquisitivo de muchas más personas, pues iban a tener un gran éxito comercial. Y es lo que está sucediendo ahorita, que es lo que está explicando el compañero ahí. Sí, total, es entender que la gente no va a tener cada 6 meses 4 millones de pesos para meterle un celular. Y se los digo cada 6 meses porque es que cada 6 meses estamos viendo lanzamientos. Por ejemplo, Apple lanza el iPhone 12 en 6 meses, entonces Samsung lanza el S no sé qué. Huawei lanza el no sé qué, el P40 no sé qué, el otro. Entonces, a cada rato están lanzando nuevas y nuevas y nuevas cosas y siempre voy a tener yo que estar recogiendo plata o más o menos trabajando para estar comprando los celulares que cada 6 meses están lanzando. Entonces es entender eso, entender ese tipo de cosas y mire que de esa manera esta empresa ha tenido un éxito comercial bastante grande. Bueno, en esta parte de acá, entonces, ¿qué dice y hace? Entonces, ¿cuál es su actitud y conducta con respecto a un determinado, digamos, a una determinada problemática o un determinado contexto? ¿Y qué escucha? Entonces, ¿qué dicen los demás, sus amigos, colaboradores, círculo de influencia, sobre
el tema o en relación, digamos, a su situación contextual. Por supuesto, también hay una parte que es como una especie de análisis DOFA. No sé si ustedes han escuchado el término del análisis DOFA, que es una sigla que es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Eso es como una especie de análisis DOFA, pero aplicado, digamos, al usuario, porque también incluye las debilidades y fortalezas. Entonces, ¿a qué desafíos, frustraciones y obstáculos se encuentra esa persona para poder entender esas necesidades que no son tan, digamos, que son las necesidades que están un poco más escondidas, que no son tan latentes? ¿Y cuáles son las fortalezas? Es decir, cuáles son sus objetivos y cómo mide el éxito al alcanzarlos. Entonces, por ejemplo, esto es entender con el ejemplo que estaba dando Giancarlo ahorita, que era, por ejemplo, cómo se mide el éxito al alcanzarlo. Hay mucha gente que de pronto, para la que de pronto tener un celular de última generación o de última tecnología significa tener un estatus social, ¿sí? ¿Cuántas personas de pronto tienen un iPhone 12 en este momento? No porque utilicen todas las características que tiene el celular, sino que porque lo tienen para chicanear, por ejemplo. Sin embargo, eso se vale, comercialmente eso se vale. ¿Por qué? Porque es ir hacia las necesidades que tiene esa persona de sentirse, digamos, bien consigo mismo dentro de un grupo social o dentro de, digamos, la familia o sus amigos, lo que sea. Entonces, eso es entender realmente al cliente. Entonces, uno toma después toda la información que tuvo de los métodos de indagación y la organiza aquí. Y al final lo que va a sacar es un perfil de usuario. Ahorita les muestro un perfil de usuario para que ustedes me entiendan un poquito qué es lo que es. Entonces, el perfil de usuario al final termina siendo la representación, o sea, es una persona ficticia que salió de la generalidad de ese grupo o de ese contexto. Entonces, por ejemplo, si yo hice una segmentación de hombres entre los 25 y 45 años que vivan en la ciudad de Cali, que tengan ingresos superiores a 2 millones de pesos, que les guste frecuentar, por ejemplo, sitios como centros comerciales, que hagan es decir, yo le doy determinadas características y eso me resulta en un segmento objetivo de mercado que puede ser dentro de la ciudad de 2 millones de personas, por decir algo. Pues ese segmento de mercado, entonces voy a generar un perfil de usuario que se adapte a ese centro, a ese perfil de usuario que acabé voy a generar un perfil de usuario que se adapte a ese segmento de mercado que acabé de segmentar. Entonces le doy características, le doy nombre. Entonces, por ejemplo, Miguel. ¿Qué hace Miguel? Entonces le pongo actividades que hagan que yo entienda que todos esos 2 millones de personas hacen más o menos esto, ganan más o menos esto, piensan esto, se dejan influenciar por no sé quién, tiene una familia de tantas personas, las familias hace tal cosa, no sé qué. Entonces le creo una vida alrededor para yo poder entender a quién me estoy dirigiendo con el producto y cómo se lo puedo vender después. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a mostrar un ejemplo de mapa de empatía. Bueno, no de mapa de empatía, sino de perfil de usuario generado a partir del mapa de empatía. ¿Qué obtenemos de todo esto? Una vez se ha dado respuesta a todas estas preguntas y se ha hecho el análisis respectivo de las mismas, se puede entender. Número 1, propuesta de valor que se espera, es decir, cuál es el valor agregado que yo le puedo dar al producto, entendiendo como el valor agregado como el factor de innovación, o sea, ¿por qué ese producto puede ser innovador? Canales de distribución por los que se espera conectar con el cliente, es decir, a través de qué almacenes de cadena, a través de qué centros comerciales, a través de qué parte el cliente va a poder o le queda más fácil adquirir ese producto. Tipo de relación marca-cliente que va a ser establecida. Si yo quiero hacer una fidelización con el cliente y que él constantemente me siga comprando. El precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por el producto o servicio. Y tanto el mapa de empatía como los resultados se presenta por medio de herramientas gráficas y semánticas. ¿A qué me refiero? A que cuando yo esté organizando la información en el mapa de empatía, pues también voy a tener que tabular ciertos datos. Entonces, por ejemplo, normalmente cuando hago encuestas, uno tabula los datos en gráficas, por ejemplo, gráficas de torta o de barritas, donde uno dice el 20% está dispuesto a tal cosa, el 30% está dispuesto a tal otra. ¿Okay? Entonces, eso es importante a manera de conclusión, porque por supuesto en los equipos de trabajo no todo el mundo va a tener la capacidad
o el tiempo de entender esos datos y de ponerse a leer, por supuesto, todas las encuestas. Entonces, en ese caso, necesitamos concluirlos de esta manera, a nivel gráfico. Listo, ese es como el tema de la clase de hoy. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de un mapa de empatía. Bueno, del perfil que genera un mapa de empatía. Perdón un momentico, yo conecto aquí el disco duro. Bueno, píllense este mapa de empatía por acá. Listo, dale acá. Este es el perfil de usuario. Yo retiro aquí y listo. Bueno, este es un perfil de usuario. O sea, para este proyecto se desarrolló un mapa de empatía y después del mapa de empatía entonces se generó el perfil de usuario. Entonces mire lo que puede ser un perfil de usuario y me van a entender con el perfil de usuario más o menos qué tipo de segmentación fue la que se hizo. Póngale cuidado. Esto es ya la persona. Después de que yo tengo el mapa de empatía, yo cojo y creo un personaje que es la representación de ese segmento del mercado. Entonces dice por acá, Miguel es un hombre bogotano de 29 años, soltero, que lleva una vida tranquila y que comparte su tiempo entre el trabajo en una importante firma bancaria y su estudio de posgrado. Los fines de semana le gusta compartir en su apartamento con sus amigos o familiares una comida con un vino fino y es él quien se encarga de cocinar, ya que tiene una facilidad innata y una fascinación por este arte. Él tiene una vida económica estable por lo que invierte recursos en sus hobbies, tales como la tecnología y cocinar. Es amante de las tendencias y vincula siempre de algún modo la comida y la tecnología. Además del gusto por cocinar, es un obsesionado por la buena impresión que llevan sus invitados frente a su vivienda, lo que lo ha convertido en un seguidor de la innovación. Cuando usted lee este perfil de usuario y usted ve, por ejemplo, la foto que este personaje es Miguel, ¿sí? Cuando usted ve el perfil de usuario, le da un nombre, le da una edad, le da unas actividades, un trabajo, unas características, ¿sí? Usted se da cuenta aquí, sin necesidad, o sea, solamente con haber leído esto, usted se da cuenta aquí, este personaje, ¿qué celular tiene? Entonces, por ejemplo, ¿qué celular tendría Miguel? Uno de ustedes que me diga. Un iPhone 12. Por ejemplo, ¿por qué? Porque por acá dice que es seguidor de la tecnología y de las tendencias. Y él mantiene buenos ingresos económicos. Entonces, esas características me llevaron a entender que pronto Miguel tiene un iPhone 12. Por ejemplo, Juan Camilo, ¿qué carro tiene Miguel? ¿En qué carro? Un Mazda 3. Por ejemplo, en un Mazda 3, es decir, un carro de gama, de ese tipo de gama, ¿sí? Un carro bueno, que no es un carro pequeñito de estos económicos, no, sino un carro de una gama un poquito más alta. Si Miguel viviera, por ejemplo, viniera, por ejemplo, aquí a Cali a rumbear, ¿a qué discoteca se mete? Bueno, las discotecas estas de por allá de Menga, pues, que son las donde la gente va a pagar a 150.000 pesos por una botella. ¿Sí? ¿Cuáles son los amigos de Miguel o cómo son los amigos de Miguel? Todo el mundo estará pensando, no, son unos yuppies más miedosos que son muy, sí, que hablan pues de gastar y que hablan de carros y que hablan de, que, sí, lo que habla obviamente la gente que es como en este tema. Entonces, ¿qué puede uno percibir de ese perfil de usuario? ¿Qué tipo de productos utiliza? ¿Usted sabe hasta qué marca de shampoo se puede comprar este man? ¿Listo? ¿Qué tipo de zapatos o qué marcas de zapatos puede utilizar este man? Si este man le gusta mucho la comida y no sé qué, entonces ¿dónde merca? Probablemente irá al Carulla. ¿Por qué? Porque como es la cocina es su fascinación, tratará de utilizar los mejores productos, ¿sí? O donde los consiga pues
bien frescos y todo eso. Sabe qué tipo de ropa utiliza el hombre, ¿sí? Probablemente si uno va al apartamento de este man, encontrará que tiene muchas cosas tecnológicas, ¿sí? Los televisores serán muy bacanos, el apartamento probablemente será un apartamento de estos domóticos donde él prenda la luz con un aplauso, donde baje las cortinas con un botón, etcétera, etcétera. Entonces mire que el perfil de usuario me ayuda a entender al cliente, lo que piensa, todo eso. Sí, ¿cómo será la mamá de Miguel? Probablemente sea una señora toda encopetada, pues, que, digamos mantenga muy bien vestida y no sé qué, y que los papás vivan en una casa muy grande, en un barrio muy bueno de Bogotá y todo eso. Entonces, mire que el perfil de usuario me ayuda a entender en qué contexto me estoy moviendo para poder desarrollar un producto que sea o que esté de acuerdo a estas características. Entonces, pilas con este perfil de usuario, porque este perfil de usuario lo van a tener que construir ustedes después de que hagan el proceso de las encuestas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por lo menos de esta parte teórica? Listo, entonces bueno. No, señor. Entonces listo muchachos, ya ustedes saben cuáles son sus equipos de trabajo. Entonces vamos a revisar lo que es el proyecto formativo integrador y de una vez corroborar eso, o sea, con las fichas de proyecto que ustedes tienen, o sea, las fichas que tenían que llenar y que tenían que colocar en esas carpetas, en las carpetas individuales. Con esas fichas de proyectos yo los voy a reunir en grupos para que comiencen a discutir igual, pues para que se intercambien los datos de contacto y todo lo demás, pero para que empiecen a discutir y a contarse entre ustedes cuáles son las diferentes ideas de proyecto que se adaptan mejor al proyecto formativo integrador. Entonces, ¿dónde pueden encontrar el tema del proyecto formativo integrador? Ustedes se meten a la página de aquí donde dice proyecto formativo integrador, viene y le da clic ahí. Y aquí usted va a encontrar este de acá, PFI 2021-1. Entonces usted le da clic ahí y va a abrir este archivo de Word que tiene el proyecto formativo integrador. Entonces lo voy a leer para que ustedes, es cortico igual, son 2 hojitas nomás. Entonces dice por acá, la ingeniería tiene como punto de partida tanto la tecnología y el conocimiento como el ingenio y la creatividad para que, a través de una adecuada identificación de un problema y la ejecución de un proceso estructurado de diseño, se puedan crear nuevos productos que permitan cambios y mejoras en el desarrollo de la humanidad y en los instrumentos que usa para ello. En la actualidad, las personas inmersas en una sociedad y una economía basada en el consumo y en la búsqueda de satisfacer sus necesidades de autorrealización, ligados directamente al ser, son detonantes de la evolución que presentan muchos productos que nos rodean y en la cotidianidad de la vida, bien sea en el trabajo o en los tiempos de ocio. Estos productos o soluciones artificiales que rodean al ser humano se fundamentan en la idea de bienestar, el cual es un concepto de construcción social que toma forma con el tiempo de acuerdo con una variedad de factores mediados por la ciencia y la tecnología. El acceso a los productos que las personas creen necesitar para mejorar su calidad de vida hace que estos se desarrollen y estén disponibles en cantidades crecientes y que respondan a la caída de precios y a la aplicación de sistemas industriales más eficientes, lo que a su vez permite democratizar su acceso. Por otro lado, pese a que América Latina y el Caribe no es la región más pobre del mundo, sí es la más desigual, lo que se traduce en una limitación adicional para alcanzar el potencial de la región. Las brechas que se enfrentan son estructurales: escasa productividad y una infraestructura deficiente, segregación y retraso tanto en la calidad como en la prestación de los servicios de salud y educación, desigualdad, por un lado de género y por el otro territorial, y con respecto a las minorías y un impacto desproporcionado del cambio climático en los eslabones más pobres de la sociedad. Bueno, todo esto que ustedes ven acá primero es como para darle contexto a qué es lo que se está generando. Es decir, el producto que ustedes van a desarrollar de acuerdo a las temáticas de proyecto que tienen en las fichas de proyecto que ustedes llenaron, debe darse en el marco de América Latina y obviamente su tema de desigualdad y todo eso.
Entonces, de acuerdo con lo anterior, se ha hecho necesario enfocar los esfuerzos en identificar problemas y generar soluciones enmarcadas en el desarrollo sostenible propuesto. Entonces, ojo con esto. Desarrollo sostenible, entendiendo que desarrollo sostenible es garantizar que las futuras generaciones puedan tener acceso a los mismos, digamos, a los mismos recursos y beneficios que tenemos hoy actualmente, en términos de naturaleza, de animales, de especies, de, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a través de 17 objetivos por la Organización de las Naciones Unidas, haciendo énfasis, por un lado, en las características de consumo y obsolescencia de los productos que actualmente existen y, por el otro, en la inequidad que se presenta en la región. Este desarrollo sostenible, por tanto, se postula como el mantenimiento o mejoramiento de las condiciones de calidad del sistema de interrelaciones sociedad-naturaleza, en donde se identifican tres pilares básicos como se visualiza en la figura 1. El medioambiental, social y económico. Es decir, el proyecto debería debería estar enmarcado dentro de un pilar medioambiental, social y económico. Esto convierte al desarrollo sostenible en uno de los temas más importantes a tratar, pues las soluciones que de este análisis se desprendan permitirán cumplir con normativas que busquen regular el impacto ambiental generado por la explotación y uso desmedido de los recursos que nos rodean. En una sociedad que está evolucionando en aras de desarrollar conciencia por el entorno y con una economía que requiere actualizarse para adaptarse a los cambios y dificultades que dicha sociedad está afrontando como resultado de la desigualdad y la falta de oportunidades. Mire, estos son los pilares básicos del desarrollo sostenible para quienes no los conozcan. Le voy a dejar por aquí este enlace. Se los voy a poner ahí en el chat. Para que ustedes vean en qué marco de proyecto, bueno, más que en qué marco del proyecto, en qué objetivo de desarrollo sostenible pueden enmarcar el proyecto que van a desarrollar. Entonces, mire que son 17, ¿no? Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, bueno, bla, bla, bla. Aquí le faltó cargar la imagencita. Bueno, a le faltó cargar aquí la imagencita, pero bueno. Si ustedes dentro de las temáticas que plantearon en las fichas de proyecto pueden enmarcar el proyecto en algunos de estos objetivos, probablemente sí lo puedan hacer. Entonces digamos que el mío está en energía asequible y no contaminante. Entonces yo le doy clic acá y van a leerse el objetivo de desarrollo sostenible. ¿En qué consiste? Entonces es garantizar unas determinadas cosas que van a encontrar acá en cada uno de los objetivos. Datos destacables, metas del objetivo, enlaces de interés, bueno, bla, 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 y esto les va a servir como para establecer un marco contextual desde el cual ustedes empiecen a, digamos, a encasillar la problemática. Bien, porque ya el problema ya ustedes lo tienen analizado, se supone que ustedes ya deberían tener digamos, claro quiénes son los usuarios, en dónde se presenta el problema, ¿sí? Todos los datos que aparecían en la ficha técnica. Entonces dice por acá, a partir del contexto planteado nace la empresa colombiana, aquí cada uno de ustedes como grupo se va a colocar su nombre, la cual tiene como misión identificar y solucionar problemas asociados al desarrollo sostenible y sus tres pilares, con el fin de lograr satisfacer las necesidades de los usuarios en un contexto determinado. Cuando hablan de estos tres pilares se refiere a estos tres que habíamos hablado acá, ¿no? Medioambiental, el social y el económico. Es decir, la solución que ustedes hagan debe impactar el medio ambiente, los aspectos sociales y los aspectos económicos. Donde iban los tres pilares y con el fin de lograr satisfacer las necesidades de los usuarios en un contexto determinado. Para ello, la empresa pondrá a todos sus equipos de trabajo, por un lado, a identificar una problemática con el fin de llevar a cabo un análisis de los usuarios en contexto. Esto es lo que hay que hacer con lo que vimos hoy, ¿no? Con lo de los métodos de indagación. Entonces, los métodos de indagación deben tener el objetivo central
establecer un análisis del usuario en su contexto. Y por el otro, efectuar un proceso de ideación que permite implementar aquella solución que mejor se ajuste a la problemática identificada. Es decir, después de que nosotros vayamos viendo los otros temas del curso relacionados con la teoría de las metodologías diferentes que vamos a aprender a lo largo del semestre, pues eso los va a llevar a ustedes a implementar en el proyecto una solución que de origen, bueno, que se pueda obviamente implementar, ojo con esta palabra, o sea, que se pueda llevar a cabo y que se ajuste obviamente a la problemática identificada. Entonces, de acuerdo con lo anterior, se han establecido los siguientes lineamientos. La problemática deberá ser presentada a través de la ficha entregada de tal manera que se articule con el proyecto presentado en Introducción a la Ingeniería. Esa parte ya la tenemos hecha. Simplemente aquí ahorita lo que vamos a hacer es que ustedes se reúnan y escojan cuál de todos los 5 problemas, porque como mínimo son 5 en los grupos, 5 o 6 problemas, van a escoger para trabajar el resto del semestre. Entonces, el diseño debe estar articulado con el objetivo de desarrollo sostenible en el que se identifique la meta que se pretende impactar. Por tanto, para el desarrollo de su proyecto, el equipo de diseño debe tener clara la manera en que se articulan los 3 pilares del desarrollo sostenible: medio ambiente, sociedad y economía, con el objetivo que les acabé de mostrar de lo de la ONU. Es decir, ustedes van a establecer, de acuerdo al proyecto que escojan, desde el punto de vista del medio ambiente, de lo social y de lo económico, qué relación tiene el proyecto que ustedes están analizando con alguno de los objetivos, alguno o algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU. Bien. Listo. Por acá sigo, listo. El diseño propuesto debe estar representado por una solución física mediante la cual se permita poner en evidencia la relación objeto-usuario. Esto no descarta la posibilidad de incorporar algunos elementos intangibles como el software que permitan potenciarla. Ojo, ¿qué quiere decir esto? La solución que ustedes den al final del semestre tiene que ser tangible, tiene que ser un aparato que resuelva la problemática. ¿Que el aparato puede tener software? Sí. No puede ser un servicio, ¿no? No puede ser un servicio. Es que yo voy a montar un servicio de no sé qué, un restaurante que haga tal cosa. No. Tiene que ser un aparato que resuelva la situación problema. Y lo otro es que tampoco puede ser, por ejemplo, una aplicación. O sea, si usted dice que va a ser una aplicación que haga un determinado, que tenga unas determinadas funciones y que eso solucione el problema, también va a tener que crear el hardware que está utilizando esa determinada aplicación. Con esto me refiero a que no pueden utilizar un celular, no pueden utilizar una tablet, no pueden utilizar un computador, que esos son ya objetos creados. Entonces, el hardware lo van a tener que crear ustedes. Entonces, básense en el hardware y más bien, si requieren de software, pues que se pueda implementar directamente allí. Pero tiene que ser un aparato tangible. ¿Listo? El diseño, por lo tanto, será entregado por el equipo de trabajo a través de un modelo físico. Ojo con esto de modelo físico. No necesariamente al final veremos si se puede o no se puede implementar la funcionalidad del modelo. Es decir, cuando hablamos de modelos podemos entenderlo como 2 cosas. Un modelo prototipo, que es un modelo funcional, o un modelo maqueta, que es un modelo en el cual yo puedo ver aspectos estéticos y formales de la propuesta, no necesariamente funcionales. Ajá, cuénteme. Pregunta en cuanto a esa parte del prototipo. Por ejemplo, un caso muy puntual mío. Por ejemplo, el proyecto mío es un proyecto a largo plazo, pues por el tipo de diseño que tiene y todo. Entonces, en caso tal, sería probable que en cada grupo con usted se evaluara la posibilidad de eso y que fuera una maqueta, un prototipo acorde al tipo de proyecto. Sí, claro, de hecho más adelante vamos a ver metodologías que van a orientar a que ustedes puedan definir conceptualmente el producto
pero es entendible que si hay productos que requieren, digamos, un desarrollo mucho más amplio en términos de ingeniería, por ejemplo, o sea, yo no les puedo exigir a ustedes que si usted me está, digamos, promoviendo que al final va a terminar en un producto que tiene una dispensadora de no sé qué y mecánicamente usted, o sea, usted necesita un mecanismo que viene con no sé cuántos piñones y no sé qué cosas y adicionalmente todo eso sea controlado por un software, pues yo entiendo obviamente que ni el tiempo da para hacer el software ni las especializaciones que tienen actualmente o digamos ni el avance en materias que tiene usted actualmente le han dado pues para poder hacer el desarrollo, pero conceptualmente lo puede plantear. Entonces, en esos casos específicos lo plantearemos, o sea, dejaremos constancia del planteamiento conceptual de cómo funciona. Entender cómo funciona y qué partes utiliza sí debe estar resuelto, más no necesariamente debe estar desarrollado en un prototipo. Entonces, en este caso puede ser un modelo tipo maqueta, ¿ya? Entonces, habrán algunos proyectos que sí lleguen hasta la parte funcional y otros que de pronto no, dependiendo obviamente de lo que vayamos a desarrollar, que es un tema que por ahora no deberían preocuparse porque lo que vamos a hacer en esta etapa primera es analizar la problemática y detectar las necesidades. Eso es lo que vamos a plantear con el ejercicio de los métodos de indagación. ¿Listo? Entonces, por ahora no se preocupen por eso, que al final ya veremos cómo se puede generar. Eddie me pregunta que si el proyecto puede abarcar varios ¿qué? ¿Varios objetivos sostenibles? ¿Objetivos de desarrollo Sí, sostenible? profe, no, era en ese momento. O sea, es Sí, que nosotros tenemos un proyecto que sí tiene varios frentes de las ODS. sí, claro, no hay ningún problema. Me imagino que aplicará más a unos que a otros. O sea, por ejemplo, digamos, si el proyecto que ustedes van a trabajar o algo así, eh, digamos, tiene referencia con 5 de los objetivos de desarrollo sostenible, pues habrá unos que aplican más que otros. Entonces, digamos, serán abanderados los que apliquen más. Listo, en ese caso ya depende de ustedes de la investigación y de lo que establezcan como problemática en este caso. Listo, profe. Bueno, dice por acá, listo, el diseño por lo tanto será entregado por el equipo de trabajo a través de un modelo físico, entonces ya les expliqué qué es modelo físico, entendiendo que es funcional o estético, dependiendo, o los dos, sí, podrían ser también, dependiendo de lo que lleguemos al final. Para ello se puede apoyar tanto en el diseño asistido por computador como en elementos audiovisuales que permitan entender dicha representación. Debido a las condiciones de pandemia, la representación de la solución se hará de forma virtual. Entonces, bueno, esto lo discutiremos en la medida en que lleguemos al punto pues de hacer un modelo, ¿sí? Como les digo, hasta ahora no se podría definir nada porque por supuesto no hemos llegado al punto de definir una solución porque apenas estamos trabajando en la problemática. Bueno, los avances y entregas del proyecto se realizarán de acuerdo con los elementos estipulados a través de las diversas rúbricas de evaluación. Entonces yo previamente les estaré diciendo cuál es la rúbrica que aplica y les explicaré obviamente esa rúbrica para que sepan con cada entrega qué deben presentar para que no se vayan a perder. Se debe hacer uso del lenguaje apropiado técnico para comunicar desde sus inicios el proyecto en desarrollo. Es decir, siempre traten de tener un guión a seguir en esas presentaciones para que no se queden elementos por fuera porque además las presentaciones van a ser limitadas de tiempo. Como son 5 grupos, por lo general yo hago presentaciones que duran no más de 15 minutos. O sea, 15 minutos y 5 minutos de retroalimentación que les hago yo, de cosas que me gustan, que no me gustan, cámbienle aquí o pónganle esto, o está muy bien, o no sé cuánto. Entonces, plantéense siempre entregas entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Los equipos de trabajo estarán conformados por mínimo 3 y máximo 5 ingenieros de información. En la sesión de clase de la semana 2 se presentará la configuración de dichos equipos. Eso pues ya lo hicimos, ya ustedes saben con quiénes tienen que trabajar. Y bueno, los que son grupos de 6, que son como 2 o 3, no, creo que son 2 grupos de 6, pues no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema en este caso porque pues no me sale hacer un grupo de 4 personas, eh, digamos, para que sean 6 grupos porque por tiempo de calificación no me daría el tema.
Bueno, ese es el proyecto formativo integrador. Ustedes lo pueden leer directamente de allí, directamente desde acá, para que empiecen a trabajar. Bien, un momentico, yo veo que sigue como en el orden del día. Listo, entonces cada uno de ustedes, muchachos, tiene las fichas de su proyecto. Lo importante es que busquen la manera de reunirse, o sea, ustedes mismos se van a reunir para que ustedes mismos definen el problema y hagan los ajustes necesarios en la metodología del árbol de problema. Entonces, ¿qué es lo que me van a traer para la próxima clase? De acuerdo a lo que está acá, póngale cuidado. Entonces se meten a la programación y le dan clic acá. Entonces en este archivo que están las actividades que hay semana a semana. En el tiempo de trabajo personal, esto es lo que van a hacer. En los equipos de trabajo van a estructurar e iniciar la ejecución de los procesos de indagación social. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Escogen la problemática que van a trabajar. Digamos, yo estoy con 4 integrantes más en mi grupo. Cada uno de ustedes tiene una ficha técnica del proyecto que venían trabajando en introducción a la ingeniería. Entonces, entre los 5 vamos a discutir cuáles son los diferentes proyectos, ¿sí? Cada uno presenta su idea, ¿no? Mi proyecto se trata sobre esto y lo otro. Y después de todos esos 5 proyectos, entre ustedes se van a poner de acuerdo y van a seleccionar uno. Con ese que seleccionen, lo que van a hacer es adecuar todo el tema del árbol de objetivos. Es decir, van a generar un árbol de objetivos con la problemática, van a establecer las causas y los efectos entre todos, ¿sí? O sea, van a complementar y ajustar ese árbol de objetivos, ese árbol de la problemática, para que puedan identificar quiénes son los usuarios. Usuarios, me refiero a usuarios directos e indirectos, es decir, la persona que usa el producto o las personas que están en el contexto del producto. Van a definir el contexto del producto, ¿sí? El contexto geográfico, económico, social, religioso, si es que aplica, o sea, todos los contextos que hay, medioambiental, etcétera. Van a definir también la tecnología, o sea, actualmente qué hay en el mercado que esté dando solución a esa problemática, o si no hay, entonces de pronto un producto sustituto, entendiendo como producto sustituto, no necesariamente el que de manera directa soluciona la problemática, sino que lo hace pues de manera alternativa. Por ejemplo, ¿qué es un producto sustituto? Usted necesita clavar una puntilla en su casa y no tiene un martillo, ¿qué utiliza? Coge una piedra. ¿Ya? Eso es un producto sustituto. Pues obviamente dándolo pues como un ejemplo rápido. Pero es algo que sustituye la función del objeto que realmente debería resolver la situación problema. Bueno, entonces, que sea un análisis dentro de esa problemática, dentro de ese árbol de problema, donde ustedes identifiquen el usuario, su contexto, el mercado, es decir, a cuántas personas afecta esa problemática, dónde se encuentran ubicadas esas personas. Obviamente tienen que hacer la segmentación que vimos hoy. Entonces, a cuántas personas afectan, qué características tienen esas personas, es decir, saquen todo lo que es la definición de la problemática, entender todos los detalles del problema en grupo. Y después de que ustedes tienen esa definición de la problemática generada en grupo, entonces van a hacer el proceso de indagación social. ¿Qué es el proceso de indagación social? Levantar la información que soporte todas las características. Entonces, primero van a establecer los objetivos que van a alcanzar las encuestas. Recuerde que ahorita hablábamos de los objetivos, es decir, cuánto está dispuesto, por ejemplo, a pagar las personas por ese producto. En dónde les gustaría comprarlo, por ejemplo, podría ser otro objetivo de la encuesta. Cómo les gustaría que fuera, es decir, qué características les gustaría que tuviera un producto que solucione una situación, problema como la que están analizando ustedes. O qué objetivos, por ejemplo, adicionales pueden encontrar a partir de eso, depende obviamente de la problemática que tengan. Entonces piensen primero en los objetivos. Y después de que tengan los objetivos que desean levantar en la información, entonces plantean las preguntas para entrevistas y la planeación en la ejecución. Entonces van a generar
como un guión de preguntas sobre el cual van a trabajar para hacer las entrevistas reales, ¿no? Y también procesos de observación documentados, procesos de observación como lo que les decía ahorita. Digamos, usted en un centro comercial puede hacer el tema, sin decirles pues que vayan a un centro comercial y hagan el tema, sino dependiendo obviamente del contexto de la problemática, pues hay cosas que uno puede ver en noticias, puede ver en videos, en YouTube, buscar diferentes elementos. Todos esos procesos sirven. Recuerden hacer uso de la ficha de trabajo entregada por el profesor. Esta ficha de trabajo, perdón, la encuentran ustedes acá, donde dicen proyectos, aquí donde dice inicio, proyectos, ustedes se meten acá, eso les abre esto acá, y aquí donde dicen fichas van a encontrar esta ficha que dice ficha de métodos de indagación. Entonces ahí donde dice ficha de métodos de indagación, van a leer toda esa ficha, que eso tiene unos requerimientos allí. Entonces mire, ficha de una entrevista estructurada. Definición. Es un diálogo entre dos personas en la que una de ellas pretende obtener información de la otra. La entrevista estructurada es rígida y estática, ya que se basa en un listado de preguntas predeterminadas e invariables para todos los participantes. Es importante indicar que en la entrevista estructurada todos los participantes se someten a la misma batería de preguntas, lo que permite estandarizar la entrevista y obtener estadísticas de los resultados. Por supuesto, ustedes van a tener que sacar o generar las preguntas que van a hacer en la entrevista. Pasos para definir una entrevista. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Listo, entonces leen esta ficha. Tener en cuenta con la posibilidad de tener a su entrevistado frente a frente, el entrevistador no debe perder detalles de gestos o conductas que indiquen elementos a considerar para el desarrollo del producto. Esto era lo que estábamos hablando ahorita del mapa de empatía. Si usted le pregunta a una persona, ¿usted cuántas veces por semana va a rumbear? Y resulta que se lo está preguntando a un señor y el señor tiene a la esposa al lado, pues obviamente puede que por tener a la esposa al lado le diga, no, yo no rumbeo casi, yo en el mes por ahí una vez. Y haga gesto como de, no, es que tengo aquí a la jefe al lado, entonces obviamente ese gesto le va a le va a indicar a usted, por el tema de la empatía, que pues obviamente el personaje está diciendo mentira, es decir, que es más de una vez. Entonces todo ese tipo de detalles van a hacer que usted de manera, digamos, gestual también indique algunas de las respuestas que hay allí. Sería bueno si las grabaran, ¿no? Si grabaran las entrevistas. Esto es un ejemplo de una entrevista. Entonces, aquí está la ficha de la entrevista estructurada, donde ustedes van a generar, al final esta ficha les va a permitir generar una entrevista como por ejemplo la que está aquí. Esto es una entrevista de ejemplo. Entonces, les va a llevar como esto. ¿Bien? Aquí, vea, esto tiene 3 pestañas. Entonces aquí está la ficha de lo que tienen que entregar. Entonces, ¿qué es? ¿A quiénes se puede entrevistar? ¿Qué se obtiene? ¿Y cómo es? Entonces, antecedentes, mejor dicho, reemplace la información aquí con lo que tiene que ver con las preguntas de la entrevista que ustedes van a hacer. Y está lo mismo para los procesos de observación. Entonces, el proceso de observación también genera acá. Entonces, para la próxima clase, ¿qué tienen que hacer ustedes? Establecer esos métodos de indagación. Es decir, que tengan claros cuáles son los objetivos a alcanzar en términos de información y que tengan claro qué van a preguntar o qué van a observar. Entonces, aquí en estas fichas técnicas les está diciendo cómo se hace un proceso de observación, cómo se hace una entrevista y cómo se hace una entrevista estructurada. Bien, esos son los 3 métodos de indagación que ustedes van a utilizar para hacer la investigación. Entonces, nuevamente les digo dónde se ubica esto. Ustedes se meten aquí donde dice proyectos. Ahí donde dice proyectos está la ficha, la carpeta de fichas. Le dan clic ahí y aquí está, ficha de métodos de indagación para que ustedes la vean y puedan ya definir eso. Entonces, seguimos acá con esta parte. Listo, entonces vamos acá.
recuerda hacer uso de la ficha de trabajo entregada por el profesor. En los equipos de trabajo sistematizará la información recopilada en las entrevistas y las observaciones documentadas haciendo uso de la ficha de trabajo entregada por el profesor. Entonces, ahí también está explicado cómo sistematizarlo. Sistematizarlo, pues, entre comillas, porque realmente lo que vamos a hacer es, de esos procesos de indagación, de observación y entrevistas que ustedes van a hacer, lo que van a generar es la conclusión de esos métodos de indagación. Entonces, pueden hacer en un Excel con grafiquitos de torta o de barritas. Entonces, de la pregunta tal, no sé cuántas personas respondieron sí, no sé cuántas personas respondieron no. De la pregunta tal, no sé, el 30% de las personas dijeron que tal y tal cosa, no sé qué, listo. Entonces, ustedes van a documentar eso, pero también lo van a hacer con respecto al tema del mapa de empatía, sobre el tema de lo que habíamos visto de qué ve, qué siente, qué piensa, qué escucha, no sé qué. Y para eso pueden buscar en internet. Hay varias aplicacioncitas que le sirve a uno. Bueno, si buscan por ahí en internet, hay varias aplicacioncitas, les voy a mostrar aquí en las imágenes, que bueno, volví muchachos, que cayó el internet Ah, acá. ya. Ya, Ah, ok. sí, es que se había caído el internet acá. Bueno, entonces les contaba. Eh, Listo, en el tema aquí radica en que cuando ustedes buscan el mapa de empatía, cuando ustedes buscan aquí mapa de empatía en internet, se van a encontrar algunas aplicacioncitas que les ayudan a hacer este grafiquito. Por ejemplo, esta es una manera, ¿sí? Entonces mire que aquí están las preguntas. ¿Qué piensa y siente? ¿Qué ve? ¿Qué habla? ¿Qué hace? Entonces lo que ustedes van a colocar son los insights, que son estas cositas. Entonces uno puede ir arrastrando, hay algunas aplicaciones que me permiten ir arrastrando y colocar aquí, por ejemplo, ¿qué piensa y siente el personaje? Necesita estudiar para mejorar la hoja de vida. Creo que las instituciones de enseñanza abren puertas, no sé qué, y van escribiendo y van colocando dentro de esto y al final les permite exportar el gráfico. ¿Listo? Búsquenlas por ahí. No tengo una en específico, la buscaré en esta semana y de pronto les enviaré alguna sugerencia por correo electrónico cuando encuentre una pues como muy buena, que esté muy clara, pero por lo pronto se las dejo allí para que ustedes mismos la busquen. Entonces, hacen las encuestas. Bueno, primero, plantean los objetivos de las preguntas. Luego hacen los métodos de indagación de acuerdo a las fichas técnicas, a las fichas que les mostré ahorita. Procesos de observación y entrevista. Entonces, sacan las preguntas con los objetivos, sacan los procesos de observación con los objetivos, los ejecutan y después de ejecutarlos organizan la información en gráficos y después en el mapa de empatía. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer para la próxima semana. Lo que yo les había dicho y que les mandé el correo ahora, ahorita como a las 9 de la mañana, antesitos de las 9, era que el lunes 15, este próximo lunes, van a hacer un taller sobre el tema de los métodos de indagación. Entonces, inscríbanse ahí porque ahí van a ampliar mucho más el tema de cómo desarrollarlos, cómo generar los objetivos. Bueno, todo lo que estamos hablando acá, que les digo que es la tarea para dentro de 8 días, eso es lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, ellos lo van a explicar ahí y lo van a explicar mucho más a fondo. Entonces, aprovechen para que de una vez con ese esquema, por lo menos que puedan asistir la gran mayoría de los integrantes de los grupos. Los que puedan, es a las 6:30 de la tarde el lunes.
Pues asistan a esa conferencia, a ese tema de allí, porque les van a esclarecer bien el tema de las encuestas y los métodos de indagación para que lo generen. Entonces, la próxima clase, eso, ¿cómo me los van a entregar? Entonces ya les voy a decir cómo. Ustedes se van a entrar a la carpeta, allá les voy a dar el enlacecito, perdón. Eso hace parte de la EPC1, entonces ya les voy a poner el enlace ahí. Listo, ahí les voy a colocar el enlace a la carpeta EPC1. Entonces aquí dentro de esta, mire que están grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Como ya ustedes saben de qué grupo son, entonces simplemente lo que hacen es, yo hago parte del grupo 1, ingreso ahí y coloco la información. ¿Ya? Si yo hago parte del grupo 2, entonces lo mismo, ingreso ahí, pongo la información, grupo 3 y ahí no sé qué. Y eso, con eso vamos a ir trabajando en las próximas clases. Por ejemplo, la clase de la semana 3 también tiene unas actividades, entonces las pueden ir mirando si ustedes quieren. Dentro de la programación para que vayan viendo para dónde vamos, ¿no? Entonces, dentro de la programación, mire que vamos a ver el tema de la semana 3, que es identificación de las necesidades de los usuarios. Y aquí tiene para qué nos va a servir, obviamente, ese tema de las encuestas y los procesos de observación, cómo los vamos a utilizar para identificar las necesidades de los usuarios y poder generar después con eso los atributos de diseño. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta con respecto a las actividades de la semana que viene? O sea, con las tareas de las actividades de la semana que viene. Entonces, en resumen, es como es como organizar ya entonces las entrevistas y la problemática del proyecto principalmente, ¿no? Correcto. O sea, como la estructura básica del proyecto. Exactamente, tiene digamos dos momentos. El primero es que ustedes se reúnan para escoger en qué problemática quieren trabajar y la relacionen con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Esa es como la primera parte que es, digamos, lo primordial. Después de que ustedes ya sepan sobre qué proyecto van a trabajar, ustedes ya van a establecer el marco contextual con las entrevistas y las observaciones, los procesos de observación. Entonces, para estructurarlos, leen la ficha técnica que les dice cómo se hace y les recomiendo asistir al taller del lunes, también que ahí les van a explicar también mucho de cómo se hace eso y todo y cómo se clasifica la información. Ejecutan los métodos de indagación y después la información la clasifican en el mapa de empatía y hacen, mejor dicho, la concluyen. ¿Sí? Tantas personas dijeron esto, tantas personas dijeron esto y tantas. Entonces, eso es lo que van a subir ahí en la carpetica. ¿Listo? Bueno, muchachos, no es más. Pues creo que lo último, pues, que sería así es que si ustedes tienen preguntas sobre el tema, traten de hacerlas con bastante anterioridad, para que no me pongan a mí el viernes a andar respondiendo correos, pues ahí, y además que a ustedes les quede tiempo como para corregir cosas e ir cayendo en cuenta de eso. Entonces, vayan trabajándole al asunto para que si tienen preguntas las escriban, me escriban al correo o lo hacen a través del formulario de contactos de la página desde aquí o inclusive a la sala de chat y por ahí también las pueden hacer si quieren colaborar o compartir cosas, digamos, con el grupo y lo demás. Y pues nada, entonces estamos en contacto ahí para que ustedes sepan pues cómo va el proceso, o sea, para que todos sepamos cómo va el proceso y tal. No se olviden de copiar el enlace del chat, de la carpeta de la primera entrega. No se olviden de copiarlo porque en el momento en que yo cierre aquí la sesión, automáticamente se borra. ¿Listo? Entonces, cópienlo todo. Listo. Bueno, muchachos, no es más, un placer y nos pillamos. Entonces, ojalá ya para la próxima clase ya todos se hayan... Ah, bueno, quiero hacer una aclaración, es que los trabajos en grupo pilas, aunque estamos trabajando en grupo, no necesariamente quiere decir que la nota sea grupal. O sea, si hay una persona que de pronto se perdió y no hizo nada y no sé cuántas, y el otro, no es que vaya a sacar lo mismo que los otros.
este semestre se está implementando una manera de evaluar que además de la nota en grupo, se evalúan entre ustedes mismos de manera individual, es decir, cada uno de ustedes va a tener la potestad de decir qué tanto trabajo hizo, qué tanto aporte hizo cada uno de los compañeros, y esto va a permitir obviamente que tengamos notas justas de acuerdo a la cantidad de trabajo que se haga. ¿Por qué les hago la aclaración? Pues porque es mejor decírselos ahora que de pronto vayan a caer en cuenta de, uy, profe, ¿cómo así? Yo no sabía y no sé qué, yo quería era que me llevaran en coche. Entonces, pilas ahí, trabajen todos y reúnanse todos, ¿sí? No se vayan a perder y no empiecen con el tema de esconderse a los compañeros o de no responder o alguna cosa. Obviamente, una estrategia sería, miren qué horarios tienen disponibilidades y compártanse los horarios de disponibilidad para saber cuándo se pueden reunir todos o la mayoría, y que haya otros que de pronto le puedan transmitir a esos que no se pudieron reunir. Es decir, encuentren metodologías de trabajo que les permitan trabajar en grupo. ¿Listo? Bueno, nos pillamos, muchachos. Cuídense, que estén bien. Feliz fin de semana. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, profe, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que descansen. Suerte. Hasta luego, profe. Chao, profe. No, profe, gracias. Bueno, nos vemos.